yoísta, es mostrando lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo hago. Nadie sabe lo que yo sé, ¿sí? Se quieren de tal manera que se desfasan en su manera de amarse. Y la gente por la gloria paga lo que sea en el mundo, ¿no? Por un minuto de gloria paga lo que sea, de fama, por eso los reality son tan cautivantes, ¿no? Porque la gente se proyecta en esas personas, ¿no? Ellos van y hacen cosas absurdas, ¿eh? Con tal de que salir en televisión, ganarse un premio, en fin, eso es parte de la vanidad y de la búsqueda de la gloria en el mundo. Entonces, es completamente diferente a lo que el Señor habla y muestra de su gloria, ¿no? Y es lo que vamos a mostrar y a predicar en el día de hoy, que se llama la gloria de la flor. Ese es el título que lleva la prédica de hoy, la gloria de la flor. Y el Señor nos explica cuál es la diferencia entre la gloria del mundo y la gloria que Él da. Y es bueno que nosotros, pues, miremos y comparemos, sobre todo por estos tiempos en que el mundo es tan seductor y cautivante, y que pues obviamente a cualquiera le llama la atención un tilingo de ego, ¿no? Una palmadita, que le digan cómo estás de bien, en fin, el trabajo que hiciste, cómo estás de bien vestido. Bueno, a todos, eso seduce, ¿no? Porque eso es parte de las emociones y de la carne. Entonces, pero para el Señor la gloria es como la gloria de la flor. Vamos a ir entonces directamente a la palabra. Veamos la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25. Como ustedes se han dado cuenta y si le han hecho seguimiento a las últimas prédicas, estamos centrados en la primera carta de Pedro y la estamos desarrollando capítulo por capítulo. Y hoy este capítulo, estos versículos nos hablan acerca de la gloria, tanto en el Señor como en el mundo. Y nos vamos a detener en ello porque es muy interesante. Tienen todos ahí la Sagrada Escritura y tomen nota. Primera de Pedro 1:23 dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. 24. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Y estos versículos también hacen referencia en el Antiguo Testamento, en varios pasajes, unos muy conocidos como en Isaías y en otras partes de la Sagrada Escritura. O sea, no es un tema ajeno a la palabra de Dios. Si nosotros vemos, para hablar acerca de la gloria, el Señor parte de dos preceptos fundamentales. Uno es que en el Señor Dios hay dos tipos de nacimientos: el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Y por eso el nacimiento espiritual se conoce como el nacido de nuevo. Todos los que pasamos por esta tierra nacemos naturalmente, ¿cierto? Yo creo que eso no hay alguna excepción ahí. Todos hemos nacido de una manera natural, incluso los que sean de probeta. Es una manera natural porque es de la misma esencia del hombre. Entonces todos hemos nacido naturalmente, pero no todos nacen espiritualmente, y ahí empieza a haber una diferencia. Se nace espiritualmente, como lo dice el Señor, se lo dice a Nicodemo, cuando se nace del agua y del Espíritu. Y nacer del agua y del Espíritu es dejar la vieja vida, es arrepentirse, es creer en Jesucristo como Señor y Salvador, creer que murió y resucitó, que está en los cielos y que yo me consagro a Él y entrego mi vida a Él. Ahí se nace espiritualmente, cuando yo en fe y en verdad hago esa confesión
y vivo de esa manera. O sea, soy santo para el Señor. Ahí se nace espiritualmente, y el que nace espiritualmente es como el que nace naturalmente. Tiene que tener un proceso de crecimiento, tiene que mostrar que está creciendo. Entonces, el que deja la vieja vida tiene que mostrar que tiene una nueva vida, y esa nueva vida se empieza a manifestar gracias a que en ese momento en que nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, ¿qué nos pasa? Somos sellados con el Espíritu Santo. Si no fuéramos sellados por el Espíritu Santo, yo creo que seríamos un aborto. Estamos un abortivo. Solo el poder del Espíritu de Dios me lleva a continuar en la vida de Cristo, en la vida santa. Entonces, es muy claro que hay dos tipos de nacimientos, y el segundo se diferencia del otro. Los nacidos de nuevo somos nacidos por el poder de la palabra de Dios. Somos nacidos por el poder de la palabra de Dios. Es decir, si yo soy y vivo la palabra y la vivo en espíritu y en verdad, la palabra me lleva a mí a ese nuevo nacimiento. Por eso la predicación es fundamental, para que la gente conozca del Señor Dios, porque a través de la palabra de Dios es que la gente va a nacer espiritualmente. Entonces, si no se predica el evangelio, si no se predica la palabra de Dios, la gente no conoce la palabra, y por lo tanto se le está negando la oportunidad de que nazca de nuevo, de que tenga un nacimiento espiritual. Es ahí nuestra responsabilidad. Aquí el nuevo nacimiento está fundamentado, y lo dice claramente Pedro, que se nace por la palabra de Dios. Y ese primer nacimiento es muy distinto al nacimiento espiritual. ¿Qué dice acerca de ese nacimiento? Y ahí lo podemos ver. Uno es corruptible y el otro no es corruptible. ¿Qué es un nacimiento que es corruptible? ¿Qué es ser corrupto? ¿Qué es tener esa característica? Es alterar y trastocar la forma de algo. Es echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. Es pervertir a alguien. Es hacer que algo se deteriore. Es oler mal. Si yo me pongo a ver cómo es la vida que uno lleva cuando no conoce de Cristo, yo creo que todas las anteriores se suman a uno. ¿Sí? Una persona nace, y como nace en pecado, inmediatamente ya no tiene ese crecimiento espiritual que debería tener, porque no ha nacido espiritualmente, sino ha nacido naturalmente. Por lo tanto, la vida que lleva el individuo no es una vida que está consagrada al Señor y que tenga un crecimiento de acuerdo con la palabra, sino tiene un crecimiento de acuerdo con la voluntad de hombre, con sus costumbres y tradiciones, y por lo tanto inmediatamente se aparta y se echa a perder esa vida. Yo recupero mi vida cuando me entrego a Cristo Jesús. Mientras no tengo a Cristo Jesús, mi vida es una perdición. Por más gloria, fama, dinero y bienestar que tenga, mientras yo no vaya para el cielo, no estoy bien. Mientras yo no tenga asegurada la victoria de que soy salvo y voy para el cielo, estoy perdido. Si una persona no va para el cielo, está perdida. Entonces, eso es ser una naturaleza corrupta. Y está dañado. E incluso esta sociedad descompuesta, esta sociedad desordenada, este tipo de individuos que están hoy pululando por todo el mundo, huelen mal. La corrupción está podrida, ¿sí? Las tradiciones lo único que hacen es desviar al hombre de la verdad. O sea, es algo que está descompuesto. Entonces, cuando yo nazco naturalmente, nazco de una manera en que mi simiente es corruptible, es una simiente que se deteriora, que con el paso del tiempo no mejora, sino que se deteriora. O sea, la gente que no se entrega a Cristo, con el paso del tiempo no es que mejore, decrece, se descompone, se desordena, se desvía, se reafirma en sus propios quehaceres y en sus propios vicios y en sus propias maneras de pensar. Por eso la simiente con la que uno nace es corruptible. Pero cuando yo he nacido de nuevo, dice que el nuevo nacimiento es ¿qué? Es incorruptible. Y es incorruptible ¿por qué? Porque se ha nacido mediante la palabra de Dios. Se ha nacido mediante la palabra de Dios.
ya saben qué es una simiente corruptible, ¿verdad? Ustedes lo saben. ¿No lo saben? Pues si allá venimos, dejamos de ser corruptos para pasar a ser incorruptibles. Es decir, ya tenemos la definición de lo que es una simiente corruptible. Ahora bien, cuando yo nazco de nuevo, dice la palabra que soy de un nacimiento incorruptible, es decir, no se descompone, no se desordena, no se deprava, no se altera, no se deja llevar a los confines de la inmundicia, no se pudre, no se descompone. ¿Está claro? Por lo tanto, una persona que ha nacido de nuevo tiene que mostrar que no es corruptible, que no es una persona que se acomoda a las circunstancias, que infla su ego, que vive de acuerdo a su naturaleza pecaminosa o que desea las cosas de una simiente que lo lleva a la degradación. ¿Vemos la diferencia? Entonces Pablo es muy claro. Nosotros hemos nacido de nuevo y no de una simiente corruptible, sino hemos nacido por el poder de la palabra de Dios. Y si hemos nacido por el poder de la palabra de Dios, la palabra del Señor Dios no se puede corromper. ¿Lo estamos entendiendo? La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es única, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios santifica. Por lo tanto, el que quiere permanecer de una manera incorruptible tiene que vivir en la palabra de Dios. Y si vive en la palabra de Dios es porque ¿qué? Ha nacido de nuevo. Solo los que nacen de nuevo viven en la palabra de Dios. No podemos esperar que alguien que no ha nacido de nuevo viva en la palabra de Dios. No lo puede hacer porque no puede estar conviviendo la luz con las tinieblas. No puede estar conviviendo Belial con el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando se nace de nuevo por la palabra de Dios, yo me vuelvo incorruptible y por lo tanto tengo el mecanismo, la defensa, estoy protegido del mundo que viene a corromperme. Debo tener la certeza. Entonces, cuando el mundo me presiona, cuando la carne me lleva a debilitarme y a desear lo que no es adecuado y está por fuera de la voluntad del Señor Dios, ¿qué es lo que te protege? La palabra de Dios. La palabra de Dios. O sea, un lugar, una persona que no está en la palabra del Señor Dios, no es una persona incorruptible. Yo puedo pasar por este mundo de una manera victoriosa siempre y cuando viva la palabra de Dios. Pero quien no está firme en la Sagrada Escritura se corrompe. Por eso cuando las personas se tienen que enfrentar a circunstancias donde las presiones son muy altas y cada cual sabe cuál es su presión alta, ¿sí? Cada cual sabe qué es lo que más lo presiona. Si no está firme en la palabra, cae porque es fácilmente corruptible, sobornable, es fácilmente cambiado. Nosotros vemos en las noticias y pues eso lo hablamos porque es público, de que hay líderes que se han metido, líderes cristianos que se han metido a la vida pública, como pastores que se han metido a la política y terminan ¿qué? En escándalos de sobornos, de robos, de perversiones. ¿Por qué? Porque no se fueron a vivir la palabra y a predicar la palabra, sino dejaron la palabra en la iglesia y se fueron a vivir conforme al mundo. Y eso lo puedes ver, que una persona que se convierte, que nace de nuevo y sigue obviamente en sus actividades, si no está firme en la palabra, en la empresa vuelven y lo echan para abajo. Porque no necesariamente tiene que ser los que son famosos. La gente cuando nace de nuevo sigue sus actividades, ¿o no? Porque cuando uno nace de nuevo no es que le dan carta para que diga deje de trabajar y quédese en la iglesia y no haga nada para que no lo toquen. No, cuando uno nace de nuevo sigue trabajando, pero ya como un nacido de nuevo. Sigue interactuando, pero como un nacido de nuevo. Sigue firme, pero de acuerdo con la palabra del Señor Dios. Por lo tanto, cuando yo llego a mi trabajo, llego a mi casa, donde estoy, no me voy a dejar corromper porque vivo la palabra de Dios. Y si no, caigo. Y si no, los amigos presionan y los amigos invitan al viernes de rumba y los amigos invitan a mirar a las compañeras, a los compañeros, los amigos. Sí, esas presiones son tanto como para el que sale en los diarios
en los medios de comunicación como para el individuo que no aparece en los medios de comunicación, pero que dice ser cristiano, pero que no está firme en la palabra de Dios. Por lo tanto, es fácil de corromper. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que está mostrando Pedro. Pedro está diciendo, todo lo que hemos venido hablando es porque ustedes son, de acuerdo con la Escritura, nacidos de nuevo y son nacidos de una simiente que no es corruptible. Entiendan eso, que nos quede eso muy claro. Nosotros somos nacidos de una simiente que no es corruptible, ¿ok? Porque vamos a seguir aquí en este mundo trasegando y llevando el evangelio y mostrando el testimonio. ¿Lo estamos captando? Están todos como vacaciones, como carilargos. ¿Qué pasó? Hay puente, ¿qué es la cosa? Los veo un poquito así como carilargos. Todos están tribulados, pues a eso viene, a que la palabra los levante. Bueno, ahora yo parto del principio que están muy concentrados, que están aquí, porque algunos tienen cara de estar por allá en Monserrate. Muy bien, entonces quedó claro este fundamento, este punto fundamental. Si es nacido de nuevo, se es nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es infalible, incorruptible y no se puede trastocar. Por lo tanto, eso es lo que tú tienes. Y si no, vas a ser una persona que vive al vaivén de las circunstancias. Por lo tanto, puede perfectamente caer. Miremos entonces en detalle lo que dice la palabra del Señor con respecto a la gloria. ¿Sí? Leámoslo. ¿Qué es lo que muchos desean? Muchos desean eso, tener gloria, tener nombre, hacer cosas que los distingan, en fin. ¿Eso es malo? Depende. Depende, porque si tú quieres la gloria y la gloria solo es para ti, eso es malo, eso se llama egoísmo, eso se llama prepotencia, eso se llama soberbia, eso se llama muchas cosas. Pero si la gloria no es para ti, sino para quien realmente la tiene, eso es bueno. ¿Bien? Entonces dice Pedro, toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor. Ahí estamos retratados. Tú eres eso. Todos los que estamos aquí somos eso. Somos un soplo, no somos nada. Desaparecemos fácil, nos secamos fácil y nos caemos fácil. Nuestra existencia en esta tierra es muy liviana, es muy ligera. Somos efímeros. La vida en la tierra es ligera, se desvanece como el humo se desvanece con el viento. Y entonces cuando yo empiezo a ubicarme en lo efímero, en la brevedad de mi ser, en la cortedad de mis posibilidades, en el tiempo que transcurre aquí en la tierra, me empiezo a poner en situación. Nosotros somos aquí en la tierra efímeros. Ahora la pregunta es que cuando yo empiezo a aterrizar digo, ¿y de qué me ufano? ¿Y yo de qué me enaltezco? Aquí hoy todos estamos respirando, pero puede que alguno, incluso empezando por el pastor, cuando acabe el culto deje de respirar. Y todo lo que tenía, lo que se hizo, hasta ahí llegó. ¿Qué es lo que estás aspirando tú? ¿Y en qué estás tú valorando tu vida cuando tu vida es algo tan ligero? La gloria del hombre es flor de un día. Pasa muy rápido. Demasiado rápido. Pasa tan rápido que a veces ni los recuerdos sustentan lo que ha pasado. Tú no te acuerdas de algunas cosas. O sea que ni los recuerdos sustentan lo que tú eras. Ya eso ni siquiera existen. Y pasa el tiempo y menos recuerdas. Recuerdas algunas. Y para hacer un esfuerzo de memoria, terminas tergiversando la memoria y acomodando los hechos a lo que a ti te parece, pero no a lo que sucedió. Por lo tanto, así de efímero es nuestra existencia aquí en la tierra. Ni siquiera el recuerdo lo sustenta. Ahora bien, nos estamos mirando entre nosotros, ¿cierto? Pero, ¿por qué no nos comparamos delante del Señor Dios? ¿Cuánto significa tu existencia en la tierra comparada con el Señor Dios?
Nah. ¿Dios cuántos años tiene? Tiene los eternos. ¿Tú cuántos años tienes? Tú sí tienes años. Entonces ponte delante del Señor Dios. Y Él quiere que nosotros nos pongamos delante de Él. Y miremos cómo lo hace. En el Salmo 94 dice: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. 1000 años para el Señor son ¿qué? Un día. 1000 años es el ayer para el Señor. ¿Cuántos tienen aquí 999 años? Como para que tengan una media idea de qué son 1000 años. Ninguno, ¿verdad? Por eso para el Señor 1000 años ya pasaron. Dice Pedro también, y es con base en este salmo, que para el Señor 1000 años es como un día, ¿cierto? Por eso cuando el Señor te dice: sí, yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón mañana. ¿Cuánto será el mañana de Él? ¿Cuánto será el día de Él cuando me dice: sí, mañana? ¿Cuánto será? Por eso cuando uno entiende la eternidad tiene paciencia, porque el tiempo es una limitante traída por el pecado. Porque el tiempo el hombre no lo conocía. El tiempo el hombre no lo conocía. Cuando fue creado no conocía el tiempo. Le dijo a Adán: ve y colócale los nombres a los animales, ¿cierto? Y consíguete un reloj digital para saber. Porque Él es eterno. En el Señor Dios no existe el tiempo. Y si yo quiero transcurrir en la tierra en paz, con gozo y paciencia, debo entrar en la dimensión del no tiempo, debo entrar en la dimensión de la eternidad, debo entrar en el tiempo del Señor Dios, que es el tiempo de siempre, es el tiempo eterno. Y cuando tú ves las cosas así, el nacer es breve, el transcurrir también, y el morir es inmediato, pero el vivir la palabra es eterno. ¿Lo estás entendiendo? Cuando tú entiendes la eternidad, no te preocupas de lo que estás viviendo, porque eso es parte de la eternidad. Y lo que hoy estás viendo, mañana ya no es. Y por lo tanto, si hoy estás pasando por una situación determinada, sea buena, mala, de aflicción, de prueba, lo que sea, si hoy lo estás haciendo, ten presente y pon esa situación en la eternidad. ¿No? Se volvió combate allá afuera. Ahí alguien está combatiendo, un niño está ahorcando a otro, auxilio. Está que grita, lo tienen por allá contra la pared, mamá, socórralo. Bien, cuando yo miro las cosas bajo la lupa de la eternidad, mi actuar, mi vivir y mi pensar cambian. ¿Estamos acá? A ver, iglesia, ¿estamos aquí? ¿O se fueron para la eternidad? La eternidad se entiende cuando se vive donde se está. La eternidad no se entiende cuando mi mente se dispersa, porque ahí no hay eternidad, hay dispersión. ¿Estamos entendiendo? Es que manejar las cosas del tiempo en el Señor hay que entenderlas, que porque para Él 1000 años son como el día de ayer. Entendamos eso para poder comprender a Dios. Para el Señor todo pasa de acuerdo con su voluntad, pero no por el tiempo, no por la premura, no por la necesidad. Hoy es viernes, hoy es domingo, hoy es lunes, llegó el festivo. No, nos vamos, 20 de julio. No, que pasó el tiempo, que el día del amor y la amistad, que el día de no hay qué, y corra y suba y fragmentado su existencia. Cuando tú te limitas al tiempo, eres una persona fragmentada. Eres una persona limitada, eres una persona con la cual el mundo te puede apretar para manipularte, porque con el tiempo te pueden decir: ya eres viejo y no sirves para nada. Cuando yo como viejo entro en el tiempo de Dios, para mí ya no existe la vejez, existe la vida que el Señor me dio. ¿Lo estoy entendiendo? Es que si hay una de las cosas que a mí me captura en la existencia
de la vida en Cristo es la eternidad, es entenderla, es romper la limitación de las horas, de los días, de las semanas y de los años. ¿Estamos? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de correr? Por mucho que corras, tú no alcanzas a Dios. Dios está contigo, no necesitas correr para alcanzarlo. ¿Ok? Por mucho que corras, tú no puedes adelantar procesos. Los procesos están establecidos. Una flor, un árbol, no se afana por crecer, crece. No está atosigado por el tiempo. ¿Se acuerda del bambú? 7 años sin verse. A los 7 años se ve. Y en 6 meses crece 30 metros. ¿Se imagina el bambú metido en la tierra, sembrado, empezando? Pero ya llevo 1 año aquí, ¿qué es esta vaina? Y yo no estoy viendo nada, yo necesito salir, yo necesito mostrar mi gloria, necesito mostrar mi altura, necesito mostrar que soy fuerte, y ya 2 años y aquí. Tú nunca has visto nada en la creación de Dios que quiera adelantarse al tiempo que le corresponde. El único que hace eso es el hombre. El único que se adelanta y no acepta el proceso que lleva es el hombre. No alcanza a caminar y ya quiere volar, porque quiere ganarle al tiempo. Es tanto el deseo del hombre por ganarle al tiempo que inventa aparatos que rompan la dimensión del sonido, que rompan la distancia a la velocidad de la luz, con tal de ganarle al tiempo. Pero por mucho que tú corras, jamás le vas a ganar ni al tiempo del Señor, ni al cambio que el Señor tiene para ti. Porque por más que tú corras, la muerte siempre te va a alcanzar. ¿Sí o no? Hay gente que cree que vence el tiempo y el cronograma de sus días cuando va y se hace una cirugía plástica y se estira y se estira y se estira. Mire, podrá tener su rostro muy lozano a los 70 años, pero el resto de los órganos siguen funcionando como de 70 años. ¿Ok? Lo único que cambia es una apariencia, pero el tiempo, Él en su existencia no lo puede controlar. ¿Quién controla tus días? Dios. Por lo tanto, ¿de qué te afanas? El Señor te quiere ver mañana, o sea, en 1000 años. ¿Sí? El Señor ya vivió 1000 años que tú ni siquiera has vivido. Fíjese que el tiempo el Señor lo utilizó para sacarnos de esa limitación, de esa fragmentación y de esa negación de la vida. Él toma lo que hay como tiempo, lo acorta para pasarte a la gloria eterna. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Y vergajo si vivía harto, ¿no? 969 años. Si hoy uno tuviera 969 años, o sea, réstele al 2019, 969, saquen una calculadora. Yo quiero, a ver, ingenieros, 2019 menos 969 años, ¿qué da? No, pero esta es una iglesia a ver, póngala a operar esa máquina que tiene en el cerebro, a ver, 2019 menos 969, ¿cuánto? 1050. Bueno, miren qué había en el 1050, en el 1100, qué había en el año 1100, a ver, un hecho histórico del año 1100. A ver, hagan ese ejercicio, un año que es el 1100, ¿qué había en el 1100? Pongan a ver quién había nacido en el 1100, a ver. Ahí sí no usan ¿cómo se la llama? El aparatejo es el celular, el Gmail y esa vaina, sí no lo usan. Pero cuando uno está predicando, sí lo usan. 1100. Pongan una fecha, pongan 1100 y qué había en el 1100. Quiero que tengan, para que entiendan un poquito lo que es la correlación del tiempo. En el 1100, a ver, yo hago memoria.
siglo. Estábamos muy... A ver. Hubiéramos conocido al primer rey de Jerusalén. Imagínense. Hubiéramos conocido al primer rey de Jerusalén. Hubiéramos visto cómo termina la conquista de los vikingos, cómo empieza a establecerse una nueva organización geopolítica a través de los nórdicos, cómo empieza a redistribuirse el territorio por las zonas norte del planeta y cómo mañana íbamos a entender de dónde viene Holanda, dónde viene Noruega, dónde viene Finlandia, de dónde vienen los vikingos. Imagínense, estaríamos nosotros hablando de eso. ¿Se acuerda cuando estuvimos en Jerusalén y fuimos a la coronación? ¿Verdad? Eso el Señor lo acortó por una razón de ser, porque el hombre no tenía el control ni el manejo del tiempo, y mucho menos sin la sujeción al Señor Dios. Y mientras Matusalén vivió 969 años, nosotros tenemos un promedio entre los 70 y los 85 años. Los que pasan de esa fecha ya están en horas extras. Gracias al Señor Dios y a las vitaminas. Por eso cuando uno llega a la época de los 60 le dicen que es de la tercera edad, porque ya es el tiempo en que está uno buscando partida. ¿Y sabe por qué? Para poder conocer la gloria verdadera, la del Señor en la eternidad. Amén. Eso es una bendición. ¿Se imagina uno pecando 900 años? ¿Se imagina uno desordenado 900 años? ¿Se imagina uno aguantándose estos gobiernos 900 años? ¿Ah? ¿Se imagina pagando impuestos 900 años? ¿Se imaginan esperando inaugurar el metro de Bogotá dentro de 900 años? Entonces el Señor nos hizo un favor. Dijo, esto no pudieron. Y entonces desde la eternidad redujo de 900 a 100 y hoy entre 70 y 80 años. ¿Ok? ¿Para qué? Para que realmente entremos en su gloria, para que realmente entremos en su eternidad, para que realmente nos deleitemos en su presencia, para que nosotros podamos ahí sí conocer cara a cara a Cristo Jesús y no caigamos en la decrepitud espiritual por no estar firmes en la palabra de Dios. Amén. Por eso cuando yo no tengo miedo de decir eso. Señor, si tú sabes que me voy a resbalar, me voy a caer y me voy a apartar, córtame la vida ya, pero no quiero llegar allá. Yo prefiero que me corte a salirme. Y lo he entendido con esto. Él prefirió acortar los días del hombre antes de que realmente se pudriera en su banalidad. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso es una manera también de comprender el por qué el Señor se lleva a unos primero y a otros no. Porque ¿quién va a entender eso? Solo Él en su sapiencia. Solo Él es el que sabe por qué uno se va primero y otro después. Unos se van bien viejitos, otros se van jóvenes, otros en su edad madura. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Hay que ser eternos y para ser eternos solamente se puede ser en el Señor Dios. Esta es la pregunta. Ya hemos comprendido dimensiones de tiempo, ya sabemos qué es el tiempo, ya conocemos tiempo de eternidad, ya diferenciamos entre lo eterno y el efímero, ya diferenciamos entre lo corruptible y lo incorruptible, ya lo entendemos, ya sabemos qué es eso, ya tú manejas y entiendes el tiempo, porque cuando uno no entiende el tiempo, corre detrás del tiempo. ¿Ves? ¿Por qué la gente vive hoy afanada? ¿Por qué? Porque todo lo tiene que hacer ya. ¿Y por qué ya? Porque mañana no sé. ¿Por qué corres? ¿Será que por mucho correr tú vas a ganar? La palabra dice que no.
Entonces, ¿cuál es el afán? Si nosotros no tuviéramos esos afanes, viviríamos más, estaríamos más reposados y más sanos. Pero ¿sabe qué es lo que está matando a la gente hoy? El afán, el estrés. La gente corre y no sabe por qué corre. La gente corre por miedo, la gente corre por angustia, la gente corre porque a lo mejor no alcanza, porque no tiene, porque va a querer, porque ya tiene y quiere más. La gente a veces corre y no sabe por qué corre. En los años 80, yo les he contado esta anécdota, estaba parado en la carrera 10ª con calle 25 y estábamos en la época de las bombas, de la mafia, del terrorismo mafioso, que estuvo en esa época, que colocaban bombas y carros bombas por todos lados. Incluso yo estuve cerca de una situación de esas y un día estaba parado, yo salía de la biblioteca que queda ahí, la Biblioteca Nacional, estaba haciendo una investigación y estaba esperando mi bus, porque pues yo era de bus, ¿sí? Ahora que los chinos a los 15 años ya tienen carro, pero a los 15 años era bus. Y veo una horda de gente corriendo de sur a norte. Y claro, eso a uno lo impresiona, ver correr gente, y empezaron a pasar corriendo y corriendo y corriendo. Y yo tuve la sensación de salir corriendo también detrás de ellos. Pero entonces dije, bueno, ¿y yo por qué correría aquí? Entonces, obviamente antes de empezar a correr pregunté para saber de qué iba a correr. ¿Sí? Tenía que correr por algo. ¿Sí? Le dije, hermano, pasó uno y dije, hermano, ¿y usted por qué está corriendo? Me dijo, yo no sé, pero corra, hermano. Y ahí aprendí que así es el mundo. No se sabe por qué se corre, pero hay que correr. ¿Sí? Ese es el mundo. Ese es el tiempo. Esa es la ansiedad. Esa es la premura. La gente todo lo quiere hacer así. Y por eso vienen angustiados. Por eso el Señor escribió, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias. Por eso lo escribió. Porque nosotros en Cristo no tenemos que andar ahí, corre hermano, corre, y todos corriendo. Entonces ya cuando me dio esa explicación, yo como que dije, no, yo como que en esta no corro. ¿Sí? Me esperé para la otra. ¿Me estoy explicando? Entonces, entendamos, y la pregunta es eso: ¿cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿En qué nos estamos ocupando? ¿En correr? ¿En ir detrás de algo que no sabemos qué es? ¿En meternos en la onda de los afanes del mundo? ¿En estar abortando procesos simplemente por el afán de llegar primero? Hoy, la gente quiere coronar la meta sin haber arrancado siquiera de la raya. Hoy la gente quiere estudiar y ser profesional sin ir a la universidad, sin ir al colegio. Hoy la gente quiere aprender un idioma, pero que la almohada se lo transmita, porque no les gusta la disciplina, el esfuerzo, el trabajo, lo que implica andar y llegar a la meta después de cumplido un esfuerzo. El Señor vino y cumplió y no abortó el proceso. Él inició su ministerio y lo cumplió todo al pie de la letra. Y cuando murió dijo, consumado es. Porque Él perfectamente puede haber llegado, haberse subido al monte Sinaí y haber dicho, ¡hey! Vine a salvarlos. Me morí y me evité la cruz. Me evité hacer discípulos. ¿Usted cree que hacer discípulos es fácil? No quisiera que todos los discípulos llegaran ya aprendidos, pero no, hay que tomar tiempo para formar discípulos. Y 1 año, y 2 años. El Señor se tomó 3 años. Unas veces uno toma más de 3 años y cuando se da cuenta el discípulo le sale torcido. Pero no importa, hay que seguir. Pero el discípulo no se forma en un día. Tienes que aprender que el tiempo lo tiene el Señor en sus manos y lo está manejando a favor tuyo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es,
¿En qué nos estamos ocupando? ¿En qué estamos aprovechando el tiempo? Esta es una iglesia joven. Hoy la mayoría tiene su piel muy lozana, muy fresca, muy templadita, la mayoría. Pero les digo algo, si ustedes mañana están, su piel ya va a ser marchita. Hoy las fuerzas son notorias. Pueden venir, pueden subir, pueden correr. Pueden hacer muchas cosas, hacer muchos ejercicios, hacer varias cosas simultáneamente. Hoy esas fuerzas son notorias. Pero mañana, mi hermano, las rodillas van a flaquear y no vas a hacer lo mismo. Hoy tú tienes una vista aguda, ves a lo lejos, ves muy bien. Gracias al Señor Dios tienes unos ojos sanos y ves muy bien. Mañana la vas a tener corta y vas a tener que usar lentes y te vas a tener que ayudar para poder ver bien. Hoy tú puedes correr, pero mañana vas a caminar lentamente. El hoy ya empieza a ser ayer. Aprende eso. No nos llenemos de soberbia. El hoy trae un esfuerzo. El hoy tiene trabajo, tiene propósito, hay capacitación y hay siembra en el hoy. ¿Para qué? Para que mañana haya reposo, experiencia, metas alcanzadas, haya cosecha, haya sabiduría y haya gozo de la tarea cumplida. Hermano, eso, si tú lo alteras, el resultado no va a ser bueno. Hoy es hoy para un mañana que está próximo a llegar, como el del Señor, que ya es un ayer. Por eso, la pregunta sigue siendo, ¿en qué estás invirtiendo el tiempo? Dice la palabra en Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Hermano, esto es para todos. El joven cree que siempre va a ser joven. Y todos tenemos un tiempo en que podemos ser fuertes. Todos tuvimos 20 años. Y nos valíamos por sí mismos. Y teníamos las fuerzas para hacer lo que queríamos. E íbamos donde queríamos ir. Pero cuando pasa el tiempo, dependemos de otros. Cambiamos los zapatos de amarrar por los mocasín. Porque ya no nos podemos agachar igual. ¿Eh? Ya no se usa el tacón, se usa el zapato bajo. Ya hay que caminar con mucho cuidado porque te puedes tropezar con una piedra y caer. ¿Y sabes en qué tiempo pasa eso? En un abrir y cerrar de ojos. Lo que hoy ustedes como jóvenes están sentados, mañana como nosotros van a estar aquí. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando estaba en la casa, que teníamos la bendición de tener una muchacha, una señora que nos servía en la casa, era niño César, ya está servido el desayuno, niño César, venga a almorzar, el niño César. Pasó el tiempo y me decían, César, sube, baja, ven, vamos, corremos, caminamos, hagamos. Y de un momento a otro empezaron a decirme, Don César. Hoy ya me dicen abuelo. Y no me di cuenta qué hora es. El tiempo pasa, mis hermanos. Eso tú lo tienes que aprender, porque el Señor lo usa para tu bendición. Y así lo dice, se lo dice a Pedro, se lo dice a los discípulos, se lo dice a todos nosotros. Cuando eras joven, tú tenías capacidad, fuerza para moverte, pero llegará un momento en que tú no vas a tener esa capacidad y vas a depender de otro. ¿Cómo vas a llegar a esa edad? ¿Cómo vas a aprovechar ese tiempo?
¿Qué es lo que estás haciendo hoy para comer mañana? Lo que tú cocinas hoy, te lo comes mañana. Lo que tú siembras hoy, lo cosechas mañana. Lo que tú has hecho hoy es para que lo recojas mañana. Lo que no trabajaste hoy, no lo vas a recoger mañana. Lo que no ahorraste hoy, no lo vas a disfrutar mañana. Lo que no te formaste hoy, no lo vas a hacer mañana. Porque el mañana es ayer. Y a lo mejor no alcanzas. Los jóvenes viven de tanto afán que quieren llegar a viejos cuando ya no hay nada que hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Estamos? Hermosa palabra la del Señor. Cuando uno es niño, todo es juego y así se aprende. El niño aprende jugando. Veía a la nieta y a los nietos chiquitos cómo juegan y jugando aprenden. Y mandaba un WhatsApp precisamente porque coincidió cuando estaba haciendo la prédica, en donde yo decía, los niños aprenden jugando, pero hay algunos que llegan a viejos y siguen jugando. No saben lo que están haciendo. Cuando el niño está aprendiendo, aprovecha todo el tiempo para jugar, para aprender. ¿Cuándo ha visto un niño que se desconcentre de su juego? ¿Cuándo ha visto que un niño deje de jugar por estar corriendo detrás de un préstamo bancario? ¿Cuándo has visto que un niño deje de jugar por estarse preocupando por unas cosas que él no puede cambiar? El niño se dedica a lo suyo y por eso crece, por eso aprende, porque nunca deja de jugar. ¿Ves? No se distrae, está en lo suyo. Cuando se es joven, como los que están aquí, la sangre le hierve a borbotones, son acelerados, son rápidos, son prestos, son ágiles, son irrompibles, quieren ir apresuradamente y son tan efervescentes los jóvenes que se olvidan que el tiempo existe. Pueden perder un año escolar, para ellos no es nada. Pueden perder el tiempo en hacer cosas que no les trae provecho, pero no importa. A eso soy joven. Y los jóvenes dicen, divirtámonos, dediquémonos a disfrutar la vida, porque para eso somos jóvenes. Hagamos todo lo que queremos hacer, porque para eso somos jóvenes. Ni siquiera trabajemos, porque ¿para qué? Si para eso somos jóvenes. ¿Y qué es eso de estudiar? Pues miremos a ver cómo pasamos, para eso somos jóvenes. ¿Para qué pensar en que vendrá un día nuevo? No, vivamos el presente, porque para eso somos jóvenes. ¿Y qué ocurre? Se quedan diciendo eso y cuando se dan cuenta, ni siquiera llegan a la edad madura con la posibilidad de tener un techo donde meter la cabeza. Y van a presentar la hoja de vida y ya les dicen, no, hermano, pues está muy viejo ya para este trabajo. Mientras algunos se dedican a esa vida tan fácil, tan ligera, porque el tiempo para ellos no existe, hay otros que sí se ocupan de la palabra y de la verdad, y ellos son los que mañana van a estar bien, porque han cosechado lo que sembraron cuando eran jóvenes. La mejor siembra es la de la juventud, y una buena siembra en la juventud me da una excelente vejez. Porque cuando uno siembra, y ustedes han visto cómo se siembra en el campo, con mucho esfuerzo, y se necesita fuerza. Hay gente que vive ahí encorvada todo el día poniendo semillas y cuidando, y otros que se agachan. Eso es un esfuerzo físico. Para eso se es joven. Para eso se es joven. Para poder hacer todo. Con eso mañana, cuando ya las fuerzas no dan, yo lo que hago es recoger todo lo que sembré cuando era joven. Hermano, si tú a los 80 años piensas sembrar para recoger, puede que siembre, pero yo no sé si alcance a recoger. Por eso las vidas, cuando llegan a Cristo, el Señor las ordena de una manera maravillosa y milagrosa. Solamente en el Señor Dios he visto esos milagros. De que hay gente que llega ya madura sin tener nada y de un momento a otro el Señor los empieza a organizar pausadamente pero ordenadamente. Y cuando menos piensa tienen un techito donde dormir. Cuando se dan cuenta tienen una manera de poder suplir su necesidad básica. Y uno dice, de la nada el Señor los está levantando.
El Señor me ha dado a mí en 20 años lo que yo no hice en los 20 años anteriores. En menos de 20 años ha dado todo lo que uno tiene. Y así hace contigo, con cada uno. Por eso el Señor, cuando recoge a alguien, lo bendice, lo guarda y lo sustenta. Pero hay gente que llega ya tan colgada que pretenden que el Señor viole sus propios mandamientos y les haga como un pase mágico y les dé casa, les dé carro, les dé trabajo, les dé ahorro, les dé de todo para decir Dios es bueno. No. Dios es tan bueno que te va a enseñar para que tú enseñes a otro, así sea a tus propios hijos, que no deben cometer los mismos errores que tú cometiste. Porque si el Señor te llegas con una necesidad y te la suple inmediatamente, tú te puedes torcer. El Señor te enseña a trabajar, te enseña a tener esfuerzo, te enseña a romper el tiempo, te enseña que lo que estás haciendo hoy es lo que vale para que mañana lo puedas disfrutar. Hoy los jóvenes a lo mejor no entienden esta prédica, pero los que ya estamos viejos sí la que entendemos. Los que hoy han pasado el tiempo y a lo mejor no tienen dónde dormir, sí que están entendiendo esta prédica. Los que algunos han tenido un fracaso y ya son mayores y no tienen cómo suplir sus necesidades, sí que están entendiendo esta prédica. Y yo espero que esos que sí la están entendiendo, le enseñen esto a los jóvenes para que no van a pasar por la misma que a lo mejor hemos pasado algunos. Amén. Eso es lo que el Señor está enseñando. Porque el joven es efímero, es volátil, es necio. Él cree que no necesita nada y que nunca le va a llegar el tiempo, que siempre se va a permanecer así. No. El joven que no se prepara, no se capacita, no se forma, no se esfuerza, no trabaja, no se disciplina, no se ordena, no camina de acuerdo con la palabra, mañana no va a tener un buen futuro. No, su presente para el mañana no va a ser bueno. Un niño se le enseña a que se eduque, ¿verdad? Pero si al joven llega y se le da el alboroto, dice, no, ya a mí yo no necesito estudiar, listo. ¿Qué va a hacer de ese joven mañana? ¿Será que todo el tiempo va a ser así? Y el estudio no es la única razón de ser. Pero para poder tener una vida plena, hay que producir vida. Hay que tener una vida que resplandezca. ¿Y resplandecen quiénes? Los que hacen, los que se forman, los que muestran la gloria de Dios. No los vagos, los perezosos, los que creen que jartera ir al colegio, que jartera ir a una universidad, que jartera hacer un esfuerzo, que jartera tener que madrugar, que jartera tener que trasnochar, pero qué aburrimiento. Mire, ese cuentico para uno de viejo sí se justifica, porque hemos trabajado 20 y 30 años y seguimos trabajando y nos podemos dar una libertad de pronto hacer un día de locha, porque ya las fuerzas no dan. Porque ya le dice, Señor, yo me quedo aquí, pero lléname de fuerzas para poder seguir adelante. Pero un joven con todo su vigor, que le den las 11, las 12 del día acostado, que no es capaz de levantarse para ayudar en la casa, que no se esfuerza, que llega a la casa y en lugar de hacer sus tareas, se pone a jugar play, a ver televisión o a buscar bobadas y cosas grotescas en el internet. ¿Usted cree que está aprovechando bien el tiempo? Yo te pregunto a ti que eres mayor y eres adulto, ¿tú aprovechaste bien el tiempo? Hermano, tú eres lo que eres hoy por lo que hiciste ayer con tu tiempo. Eso eres hoy. O sea, no le eches la culpa al Señor Dios. Porque es muy fácil decir, pero Dios, mire la vida que me tocó a mí. No, esa fue la vida que tú te quisiste dar. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no hace acepción de personas. Y todo el que vive conforme a su palabra es bendecido y prospera. Por eso, padre, yo les digo, ¿sabe qué? Formen a sus hijos con la palabra, no con sus propios criterios. No formen a sus hijos con sus vagancias, con sus dolencias, con sus amarguras, con sus traiciones, con sus mentiras y sus engaños. Los hijos no se forman con el pasado, a los hijos se forman con el presente de Cristo Jesús en el corazón. ¿Para qué? Para que no repitan la historia, para que cuando lleguen a la edad que tú tienes, sean mejor. Yo he tenido una persona muy cercana en la formación, en crecimiento, que es Daniel. Lo he tenido muy cerca. ¿Y sabe qué es lo que yo quiero? Que él vaya mucho más lejos de donde yo llegué. Yo le decía, amigo, a tu edad
Yo hubiera querido saber lo que sé hoy para llegar mucho más lejos de donde yo llegué. Quiero que tú lo hagas. Llegues más lejos. Y tienes que hacer el doble de lo que yo hice. Porque si hace menos de lo que yo hice, no va a llegar. ¿Sí? Es ilógico. Si yo llego con 4 galones de gasolina a 300 kilómetros y si le echo 2 galones, no va a llegar a 300 kilómetros. Entonces yo no le puedo decir a mi hijo, a mi nieto, a mi familia, eche menos combustible para que llegue menos lejos. Yo le digo, eche más combustible para que me gane, para que llegue más lejos. Entonces, si yo lo único que sé hablar español, qué bueno que un hijo mío, que un nieto, hable español, inglés, francés, alemán, ruso y cristiano como fundamento. ¿No les parece? Yo le estoy dando esa experiencia, hermanito. Aquí tengo a mi madrecita, la madrecita rosadita. Que me alegra el corazón verla aquí sentada, ¿verdad? Es un privilegio que el Señor me da. Ella me pagó varios estudios de inglés. Esto es un ejemplo, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que hablar inglés. Habla el que quiera hablar, ¿no? Yo fui muy vago. Perdió la platica la madrecita. Y hoy digo, si hubiera aprovechado lo que mi madrecita me dio, con el esfuerzo que lo hizo. Hoy digo, si lo hubiera aprovechado. Entonces hoy quiero enseñar lo contrario. Voy a compartir una infidencia con Daniel. Yo le digo, mira, te voy a contar algo que a mí me pasó. A mí me dieron una beca para ser maestro en resolución de conflictos en Suiza. Y me pagaban el estudio, me pagaban los libros, me pagaban la manutención y me pagaban el hospedaje, porque fue a través de la Cancillería que me conseguí eso cuando yo trabajaba en el Congreso. Una beca super full. Y en este momento sería maestro en resolución de conflictos. Y dije, listo, voy para esa, pero tiene que dominar perfectamente el inglés o el francés. Digo, no voy para esa. Hasta ahí llegué. Porque el Señor es así, el Señor te muestra las cosas con la realidad. Yo no estoy hablando que el éxito de la vida es hablar inglés, estoy hablando de algo que tú dejas de hacer y que mañana el Señor te muestra por qué te está dando la oportunidad para hacerla. Toda oportunidad que el Señor te brinda es por algo que Él tiene preparado para ti mañana. ¿Ves? Lo que tú haces hoy es porque el Señor te va a bendecir mañana con lo que Él está dando hoy. Por eso ustedes viejos, enséñenle a los jóvenes esto. Porque están a lo mejor perdiendo una oportunidad hoy que mañana es que la van a disfrutar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando se es viejo, el tiempo se detiene. Ya para los viejos, para nosotros el tiempo ya no existe. A mí ya no me importa el tiempo. Yo lo único que estoy contando son los días de irme para el cielo. Solo anhelo eso. Y quiero prepararme para irme para el cielo. Quiero irme cantando con gozo al Señor. Y quiero que me sorprenda la muerte en pleno gozo y en plena fidelidad y en plena santidad para irme con Cristo. Eso es lo que a mí me interesa. Ya a esta edad no me interesa más. Lo que viene es añadido y lo disfruto. Y todo lo que un viejo hace cuando se le detiene el tiempo, ¿sabe qué es? Contar historias. No hay nada más bello. No hay nada más bello que sentarse a oír a un viejo y oírle sus historias. Pero los viejos nos han desechado. Nos han dicho que somos unos inútiles, que no servimos para nada. ¿Por qué? Porque no hacemos maromas. Porque no corremos. Es lógico que no lo hacemos. Pero qué delicia escuchar a un anciano, no digas. Qué delicia escuchar las historias que por viejo las repite una y otra vez, pero las cuenta con tanto gusto y tanta gracia que uno dice, yo vuelvo y escucho al abuelo con la misma historia que me contó hace 15 días. Pero ¿cuánto se aprende de ellos? Yo no tuve la dicha de tener un viejo con el cual hablar. Anduve con viejos, pero no los escuchaba. Mi abuelo, que vivía aquí en Chía, mi abuelo materno, tuve solamente como 2 o 3 ocasiones para hablar con él.
Y las 2 ocasiones, lo poquito que estuve con él, fue un deleite lo que me contaba ese viejo. Muy poquito. ¿Cuánto hubiera deseado tener ese viejo al lado para sentarme a hablar con él? Para decir, abuelo, ¿y yo quién soy? ¿De dónde vengo? Y empecé a decir, mi hijo, todo comenzó un día cuando decidimos partir para Colombia. Porque mi familia viene de España, por el lado materno. Entonces, ¿cómo fue que llegaron? Y me contó algunas cosas, pero no les voy a contar eso, porque estamos predicando, no contando historias. Amén. Pero pasó algo en la vida maravilloso. Encontré el anciano de días, a mi Padre Dios, al Padre eterno, al abuelo eterno, al viejo confidente, al amigo, al íntimo. Y ¿sabe qué es lo más hermoso? Y es el consejo que les doy. Siéntense a hablar con él. Él tiene muchas historias para contar. Saquen un tiempo con Papito Dios y siéntese que él sabe mucho y tiene mucho que contar. Siéntate con él y escúchalo. Jóvenes, si quieren aprender, escuchen a Papito Dios. Él es el anciano de días. Él es el abuelo que no tuvimos. Él es el de las historias profundas, de las que cambian. Él es el hermoso, el de siempre. Por eso, a nosotros los viejos se nos detiene el tiempo y nos volvemos contadores de historias. No me extraña cuando me dicen que yo hablo mucho. Soy viejo. Tengo mucho que contar. Y lo mucho que contar son 5 historias que las repito intercaladamente. Hablando de eso, yo leí un poema de Benedetti hace algunos años y lo volví a buscar. Y lo voy a leer porque es un poema muy lindo que me remonta a mis años más joven, a mis años de efervescencia de la sangre, mis años de poeta loco, de búsqueda incesante de la libertad hasta que la encontré en Cristo Jesús. El poema se llama Cuando éramos niños. Dice así: cuando éramos niños, los viejos tenían como 30, un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40, un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50, un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Qué bella poema. Eso es el tiempo y eso es lo que el Señor enseña, mis amados. Por eso hay que terminar leyendo esta palabra y esta es la entrada para la segunda parte de esta prédica el próximo domingo. Si el tiempo del Señor me lo permite y no he ascendido esas escaleras que me llevan al cielo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Qué preciosa imagen. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor Dios. Amén. ¿Te lo aprendiste? Ponlo en tu corazón. Que sea faro, luz y guía de tus días aquí en la tierra. Hay que andar como sabios y no como necios, porque en Cristo vamos subiendo las escaleras y si el Señor lo permite, con estas canas que ya brillan, con esta calvicie que se asoma, vamos rumbo al cielo, pero aprovechando bien el tiempo, pasando nuestra vida y nuestra existencia aquí en la tierra como sabios,
no como necios, para conocer la buena voluntad del Señor, que es la que realmente me da eternidad y me lleva a romper el tiempo. Amén. Bendito Dios, Padre eterno, glorioso Señor, tú eres tan bello, tan bueno, eres hermoso, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana. Nuestro corazón late todavía gracias a ti. Fluye la sangre como cuando era joven. Y los pensamientos fluyen gracias a la lucidez que tú traes. Porque nos has enseñado a vivir y a romper el tiempo para meternos en tu eternidad, que es preciosa, es divina, es infalible, es la que nos sostiene y la que nos da la abundancia y las riquezas de tu gloria. Bendito Dios, que esta palabra nos sirva a todos como la guía y la palabra que es nuestro rema para pasar por esta tierra. Que haya tocado a los niños que aún están aquí, niños, a los jóvenes que están en su carrera, a los maduros que están entendiendo que tú estás haciendo ahora en ellos y nunca los vas a abandonar a pesar de tener momentos aciagos por haber dejado pasar el tiempo como el agua entre los dedos. Y para los ancianos que ya nos regocijamos en tu presencia y sentimos una gran alegría de saber que estamos cerca de terminar, de subir esta escalera que nos lleva al cielo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, y queremos aprovechar bien el tiempo. No como los necios, sino hacerlo como sabios, para darte a ti siempre gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén.